Buenas, hoy quiero hablar de exploradores de Neptunia. Les voy a mostrar primero un par de imágenes a color que encontré en la página del Facebook de la historia. En una de estas, el autor nos muestra cuáles fueron sus inspiraciones para el diseño de uno de los personajes, Anthony. Bueno, ya entrada en la historia podemos ver que se nos muestra el continente donde ocurren las cosas, que es Neptunia, y nos dirigimos a la región de Sodar. Se nos habla un poco de la geología del sitio y que debido a su amplio historial de magia y este tipo de cosas, llegan muchas personas, magos, científicos, mercenarios. Es un buen contexto, claro y conciso. Y que nos deja entrever que están haciendo nuestros protagonistas, que también son mercenarios. Alguien los ha contratado para un trabajo que no se especifica. Alan va a buscar un sitio donde quedarse junto con Bianca, ya que hicieron un viaje largo, mientras que Anthony decide investigar a la persona que los ha contratado. Y claro, tenía que haber una chica gato por algún lado, porque si no, no es manga, ¿no? Bueno, es una decisión inteligente buscar sobre quién es su contratante, pero no encuentra nada. Y mientras más indaga, menos se encuentra. Termina yéndose a lo que no sé si es el centro del pueblo o era la ciudad. Y acaba en un área más rural donde encuentra a un señor bastante raro, quien le comenta que han habido una serie de desapariciones misteriosas. Y claro, esto solo hace que las dudas de Anthony aumenten aún más. Termina llegando a una casa que se ve bastante vieja y abandonada, en la cual usa una habilidad de la que nos informa el narrador. Es un muy buen narrador, ciertamente, ya que no desentona en ningún momento y ayuda a entender el contexto. Bueno, este mensaje es un acertijo. Anthony termina mandando un mensaje a sus compañeros y rápidamente sigue esta pista hasta un reloj, una torre de reloj, en la cual encuentra una iglesia. En esta iglesia hay una señora rezando y tengo que evitar mostrar un par de imágenes y voy a censurar, por decirlo así, otras. O sea, no voy a poner nada encima, solo voy a poner una imagen como tal, el diálogo que me interesa, porque ya saben lo delicado que está YouTube con algunas imágenes. Bueno, tampoco hay que culparlo, seamos sinceros, la mayor parte de la gente que aún está usando YouTube siguen siendo los más jovencitos. Sí, aún también hay gente adulta, pero seamos sinceros, la mayoría son los jóvenes. La mayor parte de los adultos están en otras páginas. No se puede hacer demasiado. Aunque sí, todos estamos de acuerdo que hay unas cosas en las que ya exageran. Bueno, esta mujer resulta que en realidad es una ilusión creada por un ser llamado recolector. Se dice que es un tipo de carroñero. Bueno, Anthony llama a Aldo, que imagino yo es lo que en la magia se conoce como un familiar, un ser que refuerza tus poderes y te permite utilizar otros, según tengo entendido. No soy una experta, sinceramente. Bueno, se da inicio a la pelea de poderes, que se ve bastante bien, bastante interesante. Ahora, al destruir esta criatura, que no es mucho problema comparado con lo que se viene, um, encuentran más evidencia en el lugar de que hay algo raro. Y investigan terminando llegando a otra habitación. Y es un escenario bastante macabro. Anthony nos da a entender que ya ha estado en situaciones más o menos así, pero no por eso ya se acostumbró. Bueno, al buscar el origen de esa criatura, porque dio a entender anteriormente que necesitaban de un amo, ve que no ha tenido pocas víctimas, sino muchas. Y siguen investigando todo tan rápido como pueden. Vaya que sí. Acaban encontrando a otra víctima. Digo otra porque, bueno, muchas. Pero al menos esta sigue con vida. Y sí, aquí es donde empiezo el tema con la censura. Bueno, llegan a tiempo para salvarla. Y primero utilizan el poder de Aldo, que se nos da una pequeña explicación de más o menos cómo funciona, qué es. Y dice que puede curarla, aunque no del todo, así que termina invocando otro espíritu, uno de agua, el cual acaba de sanarla y Anthony le da
orden de que la lleve a la parte de la iglesia y la cuide. Y sí, esta parte hay que cortarla un poquito en las imágenes porque ya saben, YouTube. Pero eso sí, búsquenla. Estas imágenes están muy bien hechas. Y sí, me gusta el arte de esta obra. Bueno, ya saben, eso es subjetivo, pero cada quien. Bueno, Anthony y Aldo siguen investigando el lugar, dando inicio a una larga batalla con múltiples enemigos y cada vez que eliminan a uno aparece otro, aunque cada uno es diferente. Y en un momento cuando se ven en desventaja, Anthony decide cambiar el método y deja de atacar con fuego y hace un hechizo para meterse en sus cabezas. Los deprime al punto de que ya no pueden pelear y aprovecha para eliminarlos. Aún así aparece otro enemigo y este pobre Anthony ya está agotado. Afortunadamente Alan, de manera oportuna, llega junto con Bianca, dándole batalla al ogro o este ogro. Y bueno, Bianca aprovecha también antes para curar a Anthony, le devuelve todas sus energías y según lo hace un poco más fuerte. Sí, es un cliché que la dama sea la curandera, pero al menos es un elfo que no parece un espíritu del bosque, eso está todavía más trillado. Y seamos sinceros, no está solo para curar heridas, también pelea y, como podemos ver, sincroniza las mentes de los tres, lo que permite planear bien su estrategia y coordinarse para enfrentar y derrotar a todos los demás enemigos. Aunque no le da fin a la situación como tal, Alan explica que deben seguir adelante en el sitio y porque deben encontrar el origen de lo que está sucediendo y destruirlo definitivamente para que no haya más víctimas. Aunque al seguir avanzando llegan a un lugar que parece ser el centro de todo este lugar, donde se encuentra una situación inesperada. Se desencadena un gran poder. Anthony actúa tratando como de contenerlo o de aprisionarlo, pero al final se ve una imagen espectacular de lo que luego Bianca nos explica fue el Dios Fénix y piensa que Anthony soluciona la cosa, pero este mismo dice que no. Luego procedemos inmediatamente al narrador, quien nos explica que esta aparición ha hecho algo muy drástico. Desactivó un hechizo y este hechizo generó una especie de esferas que están o que podrían ocasionar algo grave porque se dice que se ha dado comienzo a una nueva era y se nos dejan dos incógnitas que debemos esperar que se solucione pronto o quizás a lo largo de lo que sería el resto de la historia, porque hasta aquí solo va el primer capítulo, únicamente el primero. El segundo capítulo no está terminado del todo, le faltan unas partes. Sin embargo, quiero hablarles del principio del mismo porque lo considero bastante interesante. Al parecer no entendí bien lo que pasó con el Fénix. A veces me pasa. ¿A quién no le pasa? Bueno, el asunto es que por un momento vemos a Anthony y lo que se dice es bastante fuerte porque se nos comenta que está teniendo una visión de la persona que provocó todo ese incidente, bueno, no, incidente no, accidente, tragedia, drama, ay Dios, no sé ni cómo llamarlo ahora. El asunto es que esto sucede mientras toda su energía está siendo extraída. Tras eso vemos a los tres hablando justamente de eso. Esta entidad les ha quitado, o ser o lo que sea, les ha quitado todas sus energías en ese momento o la mayor parte de ellas. Y que pudieron haber muerto si no es que Anthony invocó al dios Fénix, eso fue lo que lo salvó. Pero bueno, Anthony está bastante pesimista, como preocupado por lo sucedido. Y la explicación que se da a sí mismo, o sea, está pensando sobre esto,
es que pues por poquito y no consigue salir vivos. Es decir, se ve que solamente fue porque reaccionó a tiempo y en otras circunstancias quizás no pueda vencer a este sujeto. Están bastante, pues, ahí ya sabes, incómodos. Sobre todo porque siguen explorando el sitio y acaban encontrando muchas cartas como las que ellos recibieron. Lo que da a entender que ahí, no solamente por los huesos, sino por la cantidad de cartas, o sea, los huesos de la habitación que vieron en la parte anterior y ahora las cartas en este, se da a entender que pues lleva bastante tiempo llevando personas a ese sitio para poder realizar ese sacrificio. En un momento una voz femenina, bueno, no es una voz femenina, había en otra parte se mencionó, la parte anterior, que una voz femenina gritó. Y aquí hay una persona hablando que les explica una cosita y luego se muestra que es una guardiana que estaba al parecer protegiendo el sello, intentando protegerlo, no me quedó muy claro. Pero promete darle toda la información que necesitan una vez que se hayan puesto a salvo. Y en ese momento aparecen más enemigos, dando comienzo a una batalla que se ve bastante bien. Si les interesa les voy a dejar ya saben, un enlace en la descripción para que lo busquen, puedan seguirlo viendo. A medida que se avanza en el combate también se dan algunos detalles de qué más está pasando. Y tal y como Anthony sospecha, sí, se están metiendo en algo grande. ¿Qué tan grande? Solo siguiendo la lectura sabremos la respuesta a esa pregunta. Bueno, si es que captó su interés o no. Chao, nos veremos entonces la próxima semana, espero.